Cuando las cosas hablan, creo que sí se ve bien. Así de que vamos a basar esta enseñanza en el pasaje que está en Marcos capítulo 11, verso 14. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, se llama Nueva Reina Valera 2000. Así se llama esta versión. Usted tiene Reina Valera 60, tiene un lenguaje un poquito más actualizado, más apegado a sus originales en griego y en hebreo. Y lo voy a leer ahí. Dice: entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a repetirlo juntos, por favor. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Yo no sé si usted sabe eso, pero las cosas hablan. ¿Cuántos sabían que las cosas hablan? Los que vinieron en la mañana ya lo sabían, porque ya vinieron en la mañana. Pero los que no vinieron, tienes que saber que las cosas hablan. Las deudas hablan. Tu cartera habla acerca de las deudas y tu cartera dice no podrás pagarlas. Sí, tu cuerpo habla. Los análisis clínicos hablan y dicen estás enfermo y tardarás mucho tiempo en sanar. Incluso a veces te dirán estás muy enfermo y no hay cura para ti, así que morirás. Es decir, una enfermedad habla y te dice lo que ella tiene predeterminado o predestinado para ti. El día de ayer mi esposa fue al tianguis y trajo plátanos y de repente quiso agarrar alguno y dijo: uy, este plátano está hablando. Y dije yo: ¿y qué te cuenta? Sí, y ella me volteé a ver con sus ojos de reproche y me dice: está aguado, pues, para que me entiendas. Sí, pero si yo le digo que un plátano está hablando, pues es algo, y yo creí que lo decía por la prédica de hoy. Sí, pero las cosas hablan literalmente. También una familia con problemas habla. Los problemas te dicen que jamás serán una familia unida. Una situación difícil habla y te dice que jamás saldrás adelante, que es muy difícil salir de ella. Un problema económico habla y te dice que jamás tendrás tu casa, jamás podrás tener tu auto, que jamás podrás tener las cosas que siempre has soñado tener. Es decir, las cosas hablan y tienen como propósito arruinarte la vida, tienen como propósito alejarte de la fe. Lo que estas cosas hablan generalmente son cosas negativas y siempre te dicen algo que va en contra de la voluntad de Dios. Ahora, tú puedes decir: pastor, pero yo nunca he oído hablar nada. Bueno, no te lo dicen tal vez de una manera en que tú y yo nos comunicamos, pero te lo comunican a tu mente, a través de pensamientos. Te dicen que las cosas no van a salir como tú creías. ¿A alguien le han hablado las cosas alguna vez? Cuando de repente tú tenías planeado hacer una compra, llegó tu quincena, tu semana, y entonces la semana o la quincena habló y te dijo que no lograrías tener lo que te habías propuesto comprar. Cuando tú le has prometido a tus hijos o a tu esposa comprarles algo y llega la quincena o la semana y no lo compras, más bien, y ellos vienen y te dicen: tú dijiste que esta semana. Y entonces ves la cartera y la cartera dice: esta semana tampoco. Aparte de que te metes en problemas, ¿sí? Y tú sabes que es verdad con tus hijos. Ellos llevan muy bien el calendario. Quieres que se aprendan la fecha puntualmente. Promételes cosas en un tiempo determinado y verás cómo saben qué día viven y qué día les toca el cumplimiento de una promesa. Pero tu cartera va a hablar y te va a decir que no es conveniente gastar en ese momento para lo que tú prometiste. Ahora, cuando las cosas comienzan a hablarte, hermano, ¿cómo les respondes? ¿Hay alguien aquí que le haya hablado alguna vez a las cosas? Sí, gracias a Dios. Ahora, tal vez los dirían: ¿están locos o qué tienen? ¿Cómo se le habla a las cosas? Nadie le habla a las cosas. Eso de nadie es una farsa, porque hubo una persona que sí le hablaba a las cosas. Su nombre es Jesús. Jesús le hablaba a una situación que no se sujetaba a la voluntad de Dios. De hecho, él dijo en alguna ocasión: si cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo que diga,
le será hecho. Es decir, Jesús te estaba invitando a hablarle ¿a qué? A una montaña. No solo a una montaña. Una vez dijo, cualquiera que le diga a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y no dude en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, el sicómoro se desarraigará y se irá al mar. Es decir, Jesús te invita a hablarle a aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Amén. Así que vamos a ver otra vez el pasaje. Y tengo ahí una imagen de higuera, porque generalmente, aunque yo sí conocía las higueras, y sabía que eran árboles, si no los más grandes del mundo, tampoco no eran tan pequeños. A pesar de conocerlos, cada vez que hablábamos de la higuera, yo me imaginaba una plantita así como de chiles y de jitomate, y que Jesús le hablaba y pum, se secaba, y tú dices, pues, esto es fácil, está chiquita la plantita. Pero no, una higuera es más o menos como lo que estás viendo, y esa no es la más grande, te lo aseguro. Esa es una higuera de tamaño medio. Hay higueras mucho más grandes que esa. A una higuera más o menos de ese tamaño es a la que Jesús le habló. Y Marcos 11, capítulo 12, del verso 12 al 14 dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Ahora, él tenía ¿qué? Hambre. Y la Biblia dice, no te preocupes por lo que has de comer ni lo que has de vestir. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahora, ¿usted cree que Jesús buscaba el reino de Dios? Por supuesto, ahí vivía. Así que llegó a la higuera, pero también no nos dice creo que esta versión no nos la dice, o no es en este pasaje, pero también otro de los evangelios dice, no era tiempo de higos. No era tiempo de higos, ¿sí? Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Y era normal. Otro pasaje acerca del mismo, otro evangelio acerca del mismo pasaje, nos dice que no era tiempo de higos. Así que la higuera estaba simplemente cumpliendo una función natural, aparentemente. Es cuando las circunstancias te dicen es que no se puede, ¿sí? Creo que está a punto de llegar por ahí mi hermano Ricardo, y yo recuerdo cuando él puso su carnicería, y más o menos la puso por enero, llegó Semana Santa y lo fui a visitar y le dije, ¿cómo van las ventas? Y me dice, pues han bajado, pero es normal, estamos en Cuaresma, y todo carnicero saben que en Cuaresma las ventas bajan. Y yo le pregunté, bueno, ¿y en qué parte de la Biblia dice eso? Y se me quedó viendo y sonrió y me dijo, ya te entendí. Para mí, la Biblia dice que yo seré prosperado en todo y en todo tiempo, no nada más cuando sea fuera de Cuaresma. Aún en medio de la Cuaresma yo puedo prosperar. Y a partir de ese año decidió creerlo, y no importa que sea Cuaresma, la carnicería va para arriba y las ventas aumentan, porque no se guía por lo que en lo natural le indica que sea un buen tiempo de venta. Él se guía por lo que la Biblia de Dios dice, que donde él ponga sus manos será prosperado. Amén. Así que él pone sus manos en esa carnicería en Cuaresma, y aunque sea Cuaresma, la palabra de Dios, la bendición de Dios cumple su función, se activa y provoca que la carnicería se vaya para arriba, independientemente de que sea Cuaresma o no lo sea. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús llegó a la higuera, viendo que no había nada en ella, dice, pues al final dice, pues no era tiempo de higos. Perdón, no había visto el verso 13 hasta el final. Pues no era tiempo de higos. O sea, naturalmente, en lo natural no había manera de proveerle. Pero Jesús vive de una manera, hermano, que Él no depende de las temporadas normales de alimentos para poder comer. Así que Él fue a ver a la higuera. No tuvo nada que darle, y el verso 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Sin embargo, en griego, hermano, en el original de la Biblia, no dice así. Y aún la nueva Reina Valera 2000 nos habla de otra forma, y dice, entonces Jesús, respondiendo dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre, y lo oyeron sus discípulos. ¿Sí? Pero te fijas ahí que dice respondiendo, ¿sí?
De acuerdo con este versículo, Jesús no solo le habló a la higuera, sino que le respondió a la higuera. Eso quiere decir que con la higuera le habló primero a Jesús. Es decir, las cosas hablan. La higuera primero le dijo algo a Jesús y Jesús le respondió a la higuera. Y déjame mostrarte qué fue lo que pasó primero. ¿Sí? La higuera lo que le dijo a Jesús es: no me interesa si tienes hambre, tampoco me importa que seas el Hijo de Dios, no comerás nada de mí. Eso es lo que la higuera le dijo a Jesús. Por eso la Biblia dice, y respondiéndole Jesús, le dijo: nunca nadie coma fruto de ti para siempre. ¿Sí? Nunca más. A partir de hoy nadie más. Y déjeme adelantar un poquito, hermano. Usted recuerda que la Biblia dice que cuando Adán y Eva cayeron, la tierra quedó bajo maldición. No la maldijo Dios. La Biblia dice que Dios le dijo a Adán: maldita será por tu causa la tierra. ¿Sí? Ahora te dará de su fruto con el sudor de tu frente. Es decir, antes Dios le había dado la habilidad, la capacidad y el poder a Adán para poderle ordenar a la tierra qué quería de la tierra. Pero una vez que se hizo esclavo del enemigo, una vez que cayó, entonces la tierra era la ama, la señora de Adán y de Eva. Ahora la tierra tendrían que rogarle con el sudor de su frente lo que quisieran obtener de ella. Ahora, ahorita te voy a explicar mucho más profundamente ese versículo. ¿Por qué una higuera le diría algo así a Jesús, hermano? Déjame mostrarte por qué. Y tal vez tú vas a decir: por favor, pastor, no se vaya de los extremos. Pero eso es real, es una verdad. Tu cuerpo te habla y te dice que está enfermo, y que la verdad que está en la Biblia de que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores, para ti no es. No me importa que seas cristiano y que hayas nacido de nuevo y que hayas aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Esa verdad no será para este cuerpo. Y ese cuerpo se está poniendo contra la voluntad de Dios. De la misma manera, en este caso, la higuera, hermano, estaba siendo usada por Satanás, ¿sí? De la misma manera que a veces muchas cuentas sin pagar son usadas por el enemigo, o alguna enfermedad es usada por el enemigo contra ti. El propósito de la higuera era contradecir la palabra de Dios y desanimar la fe de Jesús. Ahora, la higuera pronto descubrió, hermano, también que hubiera sido mejor quedarse callada y darle un higo al Señor. Se percató de que estaba hablando con la simiente de Abraham. Esto es importante. Ahorita le voy a explicar por qué es importante hablar de la simiente de Abraham. Cuando la higuera le dijo no a Jesús, la higuera se salió de la cobertura de la bendición y se quedó del lado de la maldición. De la misma manera, cuando una persona le dice no a las promesas de Dios o a los mandamientos de Dios, hermano, queda fuera de la bendición y pasa a formar parte de la maldición. Dios no maldice a las personas. Las personas eligen o caer en bendición o caer en maldición. Es una decisión de cada persona que ha nacido en este mundo. ¿Sí? Deuteronomio 30:19 dice: yo pongo a los cielos por testigos de que he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. O sea, de este lado quedan la maldición y la muerte. ¿Cuántos de este lado están conformes? No, pues pásense para acá, córrele. No se crea. Entonces, y dice que a ti te ha puesto en medio para que tú elijas. No es Dios el que elige, no es Satanás el que elige, eres tú el que elige. ¿Sí? Tú eliges bendición o maldición, vida o muerte. Todo queda determinada por tu decisión. Ahora, cuando la higuera decidió no dar higos, Jesús, al hablarle las palabras que le dijo, no las expresó en voz baja, tampoco las murmuró, las declaró lo suficientemente fuerte para que sus 12 discípulos lo oyeran. Ahora, Jesús le dijo esto a la higuera: nunca nadie más coma fruto de ti. Ellos voltearon a ver a la higuera, pero no vieron ningún cambio. Vieron que todo siguió igual. Aparentemente la higuera no tuvo ningún efecto. Probablemente hasta la misma higuera se rió y dijo: ya ves, no pasa nada. No pasa nada. Sigo igual. ¿Sí? Ellos, es decir, los discípulos, miraban una y otra vez a la higuera para observar qué le había sucedido. Sin embargo, a simple vista, nada ocurrió. Nada le sucedió. Sin embargo, fíjate, Jesús y sus discípulos regresaron de Betania.
Estos sentían mucha curiosidad. Ya vienen de regreso, ¿sí? Y van pasando por donde estaba la higuera. Los discípulos querían ver si algo había cambiado en la higuera. Estoy hablando de lo que ocurrió al día siguiente. No obstante, al día siguiente Jesús ni siquiera volteó a ver el árbol. Jesús no volteó a verlo. ¿Por qué? Porque en lo que a él respectaba, ese árbol ya no existía. No necesitaba verlo para saber que sus palabras habían hecho un efecto en el árbol. Él sabía que con lo que él había dicho bastaba, no necesitaba verlo. Él creía sin ver. Amén. Y eso también es importante y quiero que lo tenga en cuenta. No era necesario examinar la higuera para darse cuenta que la bendición estaba obrando en ella. ¿Cuál bendición, pastor? ¿Cuál bendición? La bendición de lo que te voy a hablar, bueno, la bendición en general. Cuando hablamos de bendición, hermano, no estoy hablando de un don de Dios o algo que Dios te dio en bienes materiales o de alguna forma alguna bendición que Dios haya traído sobre tu familia. Estoy hablando de algo más profundo, la bendición de todo aquel que ha decidido poner a Jesús como su Señor y como su Salvador. Es una bendición más grande, más profunda y más poderosa. Y en un instante, si me permites, si me das un poquito de tiempo, te voy a explicar en qué consiste. Pero Jesús no necesitaba una prueba visible de que se cumpliría lo que afirmó. Él creyó sin ver que la bendición, es decir, el poder, la capacidad que Dios había puesto en él, había entrado en acción y que lo que dijo se cumpliría por completo. Y así, hermano, como Jesús, de creer sin ver, es como debemos actuar y vivir los creyentes. Cada uno de nosotros, creer sin ver. Ahora bien, Marcos 11:20, y lo que estás viendo ahí en esa ilustración, es literalmente una higuera seca. O sea, imagínate lo que es haber visto la higuera el día anterior completamente frondosa y al día siguiente Jesús ni siquiera voltea a verla y Pedro es el que le dice, Señor, mira lo que pasó. Marcos 11:20 al 22 dice, pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Quiénes vieron? Los discípulos. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ni siquiera volteó a ver la higuera, le dijo a Pedro, volteó a ver a Pedro y le dijo, tened fe en Dios. Pero sucede que allá hay algo también escondido, una verdad escondida en las Escrituras. Y es que Jesús no le contestó solamente, tened fe en Dios. En griego, lo que Jesús le contestó a Pedro es, tengan la fe de Dios. La misma fe que Dios ejerce, ténganla ustedes. Eso fue lo que Jesús le contestó. Y tengo una versión en español que avala lo que estoy diciendo. Es una Biblia llamada Biblia de Junnemann, ¿sí? Y dice, y respondiendo Jesús, díceles, tened fe de Dios. En otras palabras, señores, tengan el mismo tipo de fe que Dios tiene. Cuando Dios vio tinieblas, ¿qué dijo que Dios? Hágase la luz. Y no habló lo que veía, ¿sí? Habló lo que creía. Y como habló lo que creía, después vio la luz. Primero la creyó, la habló y después lo vio. Todo en el mundo espiritual, hermano, funciona de esa manera. Primero lo creo y después lo veo. Cada vez que voy a orar por algo, primero creo que he recibido lo que he orado y después voy a ver la respuesta. Ahora, a eso es a lo que le llamamos la bendición, ¿sí? ¿Cómo se ejerce el tipo de fe de Dios? ¿Alguien le interesa saber algo así? ¿O quieren saber por qué la bestia tiene 7 cabezas y quién sabe cuántas coronas? Ya no recuerdo. ¿O a alguien le interesa más aquello? No, ¿verdad? Vamos a ver cómo se ejerce la fe de Dios. Fíjate bien. Jesús, en una ocasión se apareció a sus discípulos después de la resurrección y no estaba ahí Tomás, tú recuerdas muy bien ese pasaje. Y entonces cuando los discípulos vieron a Tomás, le contaron, ¿qué crees, Tomás? El Señor se apareció con nosotros y ahí estuvo con nosotros. Y Tomás se les queda viendo y dice, estos me quieren ver la cara. Y les contesta, si no viere
sus heridas en sus manos, y yo metiere ahí mis dedos, y si no metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Sí? Es decir, yo necesito ver para creer. Ahora, Jesús se aparece 8 días después y le vuelve y va con Tomás y le dice: Tomás, aquí están mis manos, mete tus dedos, y aquí está mi costado, mete tu mano, y no seas incrédulo, sino cree. ¿Sí? Y él contestó: Señor, mi Dios. ¿Sí? Así le dijo a Jesús, y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Bienaventurados los que no han visto y creyeron. Bienaventurados los que creyeron, aunque hoy todavía no ven lo que han creído. Porque así es como se activa la bendición. Ya, pastor, díganos qué es la bendición. Perfecto, vamos para allá. ¿Sí? Jesús no solo estaba diciendo que es religiosamente apropiado creer sin ver, sino que también estaba revelando cuál es la clave que activa la bendición de Abraham. La misma bendición que se encontraba en Jesús. ¿Quieres saber cuál es la bendición de Abraham? Tengo que irme hasta Génesis y hablarte de cuando Dios decidió crear a Adán y a Eva. Fíjate bien. Dice Génesis 1, verso 27 y 28. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Es decir, ahí impartió la bendición. ¿En qué consistía la bendición? La bendición consistía en lo siguiente: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, señores, a ustedes les entrego el poder de ser los amos de todo lo que hay en la tierra. Amén. Dios les dijo: la tierra les tiene que obedecer a ustedes. Todo lo que yo hice lo pongo a los pies de ti, Adán y Eva. Les tienen que obedecer a ustedes. Dios le dijo a Adán, te dejo a cargo del huerto del Edén. La Biblia dice que solo era un pedacito de todo el planeta. No abarcaba el jardín del Edén todo el planeta, solo un pedacito, ¿sí? Un pedazo muy pequeño. Pero Dios le dijo a Abraham: encárgate de hacerlo más grande. Pero no solamente se trataba de las plantas, se trataba del ambiente que había en el jardín del Edén. ¿Cuántas enfermedades había en ese tiempo? Ninguna. Es decir, Adán, te encargas de que la salud divina llegue a todo el planeta. Extiende el huerto del Edén. ¿Cuánta pobreza crees que habría? Nada. Entonces Dios le dijo: encárgate de que la abundancia que hay en jardín del Edén llegue a todo el mundo. ¿Sí? Ahora, ¿cuánta angustia, cuánto temor crees que había ahí? Nada. Y Dios quería que así fuera toda la tierra, porque así es el cielo. ¿Cuántos saben que así es el cielo? Y el Padre nuestro, que dice: que tu voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Amén. El reino de Dios en ese momento era el jardín del Edén. Ese era el reino de Dios. El reino de Dios en ese momento no era el cielo, era el jardín, porque era una copia, una copia exacta de la manera en que se vivía en el cielo. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, todo iba bien, hermano, hasta que Adán y Eva cayeron. Estas palabras que acabo de mencionar, Dios se las confirió a Adán y a Eva y a toda la humanidad. Eso es lo que llamamos la bendición. El hecho de que este mundo fue creado para obedecer al hombre. Obviamente también les vamos a dar chance a las mujeres. No somos machistas. Amén. Dios le otorgó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, el poder para dominar, para gobernar, para señorear, para dominar a todo lo que hay en este planeta y todo lo que habita en él mismo. Ahora, Dios les dijo quiénes eran, a Adán y a Eva. Les dijo que eran los amos de la tierra, que él había creado a su imagen para que la dominaran y la gobernaran. Dios les dijo lo que deberían de hacer. Él les dijo: llenen la tierra, sojúzguenla y hagan que se cumpla en ella la voluntad perfecta de Dios. Les dio también el poder para llevar a cabo esa tarea. La Biblia dice que Dios puso a Adán en medio del huerto para que lo labrara y lo guardase. ¿Cuántos tractores Dios le dio a Adán? ¿Cuántos saben?
¿Cuántos machetes, pues? ¿No? Bueno, ¿cuántas máquinas para podar el césped? Entonces, ¿cómo quería Dios que Él labrara y guardase el huerto? Con sus palabras. Había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios, ¿cómo hizo el planeta? Y bueno, y todo el universo. Con palabras. No lo hizo con ninguna herramienta. Así que esperaba que Adán y Eva hicieran lo mismo en el huerto del Edén con sus palabras. Amén. Que ellos dijeran, necesitamos ahí árboles de este fruto. De este lado, un brazo del río que se extienda. Con las palabras. Habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y todo el planeta obedecería a sus amos. ¿Quiénes eran los amos de este planeta? Adán y Eva. El problema fue que Adán y Eva lo arruinaron todo. En vez de obrar conforme a la bendición que habían recibido y así bendecir a toda la tierra, desobedecieron a Dios y se apartaron de Él. La bendición que Dios les había dado se convirtió en maldición. La tierra, en lugar de prosperar bajo su cuidado, se les opuso y se convirtió en su enemiga. En vez de hablarle y gobernarla como reyes, Adán y Eva la labraron como esclavos, con sudor y esfuerzo que apenas les permitía subsistir. Antes de la caída, la tierra les decía, amos ordenen y tu sierva obedece. Ah, muy bien, pues tenemos hambre, ¿sí? Quisiéramos, ahora, pero esta es buena, no se me ocurrió en la mañana y ahorita se me acaba de ocurrir. ¿A cuánto les gustan los mangos? ¿Cuánto les gustaría que hubiera mangos todo el año? Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Ahora, ¿crees que en el huerto del Edén habría solo una temporada de mangos o todo el año había mangos? Todo el año, ¿sí? ¿A cuánto les gustan las guanábanas? Lo siento, hermanos, a mí no me gusta, así que yo no se crea, a mí también me gusta, ¿sí? Y entonces tú tendrías que ordenarle y decir, árbol de guanábana, en el nombre de Jesús tal vez no, pero en el nombre de Dios, ¿sí? Te ordeno, ¿sí? Que me des fruto de guanábana, frutos de mango, en el nombre del Señor nuestro Dios, ¿sí? Obviamente yo me estoy adelantando, ¿no? Porque yo sí lo hago todo en el nombre de Jesús, como usted también lo hace. Y la tierra hubiera obedecido. Sin embargo, ahora la tierra ya no reconocía como amos a Adán y a Eva. Ahora les dijo, ¿quieren algo de mí? Les va a costar. Me tendrán que rogar. Y todo lo que pidan, los tendré que ver de rodillas, sudando y rogándome que se los dé. Y por muchos años fue así. Pero Dios nunca quita el dedo del renglón. ¿Sí? En vez de hablarle y gobernarla como reyes, Adán y Eva la labraron como esclavos, con sudor y esfuerzo que apenas les permitía subsistir. Ahora, Dios nunca quita el dedo del renglón. Y aunque Adán y Eva cayeron, buscó a otro hombre con quien hacer pacto. Y encontró un hombre llamado Abraham. Y dijo, con este hombre voy a hacer mi pacto. Y le dijo lo siguiente, fíjate, le dijo, en Génesis 12, verso 1 al 3, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham salió con Sara su esposa y también se trajo a Lot de pegoste ahí. Dios le dijo que dejara a sus parientes, pero a veces los hombres no obedecemos completamente a Dios, obedecemos a medias, ¿sí? Y se trajo a Lot. Y por fin van a medio desierto de Canaán. Y Dios dice, ¿cuánto nos falta para llegar, Señor? No, pues ya llegaste. ¿Cómo que ya llegué? Y este es un desierto. Pues para eso te traje. La tierra sabe que tú tienes mi bendición. Te he dado a ti la bendición. Esta tierra te va a obedecer a ti. Abraham no creyó. Y dice la palabra que bajó a Egipto porque había hambre en la tierra. Había escasez. La tierra dijo, no les doy de comer. Sí, yo sé que ustedes, Dios en un inicio los hizo los amos de mí. Pero a partir de que Adán y Eva cayeron, yo ya no estoy obligado a obedecerles. Así que si yo quiero les doy de comer, y si yo no quiero, no les doy nada. Y decidió ahí en el desierto que no les daría nada. Abraham regresó después de Egipto a Canaán,
Y aunque era un desierto, empezó a creer y empezó a sembrar y le empezó a ordenar a la tierra, y la tierra reconoció que Abraham tenía la bendición de Dios sobre su vida. No, hermano, no se necesitaba que la tierra fuera bendita, se necesitaba que la bendición estuviera en Abraham. Amén. No se necesita que tengas el mejor empleo, el mejor negocio. Se necesita que tú tengas la bendición adentro. Y cuando tú tienes la bendición adentro, entonces todo donde tú pones tu mano es prosperado. Amén. Ahora, Abraham lo hizo así. Y llegó un momento en que no pudieron permanecer más juntos con Lot, porque habían prosperado tanto que aún sus propios siervos empezaron a pelear entre ellos. Y entonces Abraham le dice, mira, Lot, pues no vamos a salir mal tú y yo porque somos parientes. Vete tú a un lado y yo me iré al otro. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Así que escoge qué tierra quieres. La del desierto que todavía queda de este lado, o la de todo el valle sembrado. Y obviamente Lot, nada tonto, volteó a ver el valle y dijo, no, pues yo me quedo de ese lado, donde está el valle, donde hay tierra fértil ahora. Y dijo Abraham, no hay problema, porque yo no soy próspero porque la tierra sea bendecida. Yo soy próspero porque la bendición está dentro de mí. Entonces dijo Lot, no importa, puedo hacer también con este desierto que produzca tanto como este otro. Y Abraham se fue de esa tierra. ¿Y sabes qué pasó con esa tierra después? Ahí fue donde surgió Sodoma y Gomorra. Porque cuando el hombre de bendición ya no está ahí, entonces la tierra empieza a desconocer a cualquier otro amo. Entonces la tierra dijo, ya se fue el hombre que traía la bendición, no estoy obligado a obedecer a nadie más. Así que fue de esa manera que surgió Sodoma y Gomorra, pero Abraham empezó a hacer producir toda la demás tierra de Canaán. Amén. Ahora, apréndete eso, porque la bendición, hermano, no es que estés en esa gran empresa. Puede ser la empresa más pequeña y de todas maneras ser una gran empresa en un momento dado por la bendición que tú vas a traer a esa empresa. Y si no, pregúntale a José, el único creyente de Egipto, y hubo hambre en toda la tierra, menos en Egipto, porque allí estaba un hombre que tenía, ¿qué cosa? La bendición. Aquel que era el amo de la tierra, y la tierra le obedecía a él. Amén. Ahora, hoy en día, hermano, todavía dice la Biblia que la creación entera espera la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. ¿No conoce alguno por ahí? ¿Cuántos han visto alguno últimamente? Sí, yo vi en el espejo hace rato a uno. Sí, amén, gloria a Dios. Entonces, la creación entera está diciendo, pues alguien ordéneme qué debo de hacer. Me han dejado hacer lo que me venga en gana, pero los hijos de Dios no hacen nada. Les platicaba en la mañana, el hermano Jesse Duplantis, en Estados Unidos, él vive en la costa este de los Estados Unidos, y dice, en nuestra ciudad ya desde hace 30 años que estamos ahí, nunca pegan huracanes en nuestra ciudad. Y él dice, porque cada vez que viene un huracán, le ordenamos en el nombre de Jesús que se aleje de nuestra ciudad. Él lo dice de una manera más chusca. Usted sabe que todo huracán tiene algo que le llaman el ojo del huracán. Él dice, nosotros le decimos, Señor, pícale el ojo a ese huracán en el nombre de Jesús y que se vaya de aquí. ¿Sí? Y dice, y Dios siempre le pica el ojo y se va de aquí. Aparte dice, lo bueno es que a cada huracán le ponen un nombre. Dice, pero como tiene nombre, se tiene que sujetar al nombre, sobre todo nombre, que es Jesucristo. Amén. Así que no tienen ellos ese problema por allá. Y dice, y pegan en las ciudades de más al sur o de más al norte, pero con nosotros no. Hemos decidido que hemos tomado el control de nuestra tierra. Amén. Ahora, tal vez esto te suene muy ilógico, muy fantasioso, pero te voy a dar muestras de que esto es posible. A lo largo de la historia ha sucedido, y si tú tienes fe y empiezas a creer sin ver, hermano, entonces también sucederá en tu vida. Dios le dijo luego a Abraham, estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Sí? Ahora sí, pastor, pero pues yo no soy Abraham, ni tampoco soy su descendiente. Todo judío es descendiente de Abraham. Pastor, yo soy mexicano, ¿sí? Así que yo no soy judío. Hermano, la Biblia dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino se es judío en lo interno, en el corazón.
Amén. ¿Dónde dice eso, pastor? Déjame mostrarte lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Entonces, ¿son herederos de quién? Descendientes de Abraham. ¿Herederos de cuál promesa? Pues de la bendición, de que toda la tierra se sujeta a usted, a lo que usted le habla. Pero se nos hace tan ridículo hablarle a una montaña, se nos hace ridículo hablarle a la cartera, se nos hace ridículo hablarle a las circunstancias, y por eso las circunstancias siguen haciendo de las suyas en nuestras vidas. Nadie se atreve a hablarles, solo Jesús habla con las cosas, y por eso todo se sujetaba a Jesús. Ahora, usted y yo liberamos la bendición. Si usted ya creyó en Jesús como su Señor y Salvador, hermano, pero yo desde hace 20 años que asisto a una iglesia cristiana, o desde hace 5 años asisto a Rema, hermano, meterse aquí abajo no libera la bendición de Dios. Si esto por meterse aquí liberara la bendición de Dios, pues nos traemos a toda la ciudad, y ahora toda la ciudad libera la bendición de Dios. Pero no se es salvo, ni se tiene la bendición de Dios por entrar aquí, sino por dejar entrar a tu corazón a Jesús y hacerlo el Señor de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, liberamos la bendición en nuestra vida cuando creemos sin haber visto. Cuando oraron por ti, por algún dolor, y aunque todavía sigues sintiendo el dolor, dices: Señor, gracias, porque aunque parece que no ha ocurrido nada, yo sé que la bendición está obrando en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando mañana se tienes que pagar alguna deuda, algún banco, alguna institución, alguna persona, y aunque hoy a esta hora no tienes el dinero, tú le puedes decir: no me importa, yo ya oré y sé que la bendición está obrando a mi favor, mañana tendré ese dinero para pagarlo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, déjame hablarte de una tormenta rebelde. Usted habrá oído de una novicia, pero esta es una tormenta, ¿sí? Así que no se vaya a confundir. Déjeme mostrarle. Es Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó a la noche, les dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Es decir, que la voluntad de Dios era ¿qué? Pasar al otro lado. Si ellos hubieran tenido Biblia, su Biblia hubiera dicho ¿qué? Pasemos al otro lado. Pero usted cree que una tormenta, una tormenta y el mar mismo dijeron: no nos importa que ustedes sean discípulos de Jesús y que Jesús quiera que ustedes vayan al otro lado. En lo que a nosotros respecta, ustedes no llegan. Y no llegan. Y de nuestra cuenta corre que no lleguen. Y se puso así de rejego el mar, y así de rejega la tormenta. Y dijeron: no los vamos a dejar llegar. Y el verso 36 dice: despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tal vez tú digas: pastor, pero ese era Jesús. Sí, hermano, pero Jesús, aunque era Jesús era el Hijo de Dios, es más, ¿verdad que sí? ¿Y usted qué es? ¿Cuál es la diferencia entre usted y él? Ninguna. También déjenme aclararle, no estoy diciendo que tenemos el mismo nivel de Jesús como Dios. Jesús es Dios, es verdad. Pero mientras estuvo en la tierra, no dependió de su poder divino para hacer nada de lo que hizo. En todo dependió de creer en la palabra que el Padre le había dado. Él siempre dijo: yo solamente hablo lo que el Padre me ha hablado a mí. ¿Sí? Yo solamente hago lo que veo hacer al Padre. Y como el Padre le habla a las cosas y las cosas le obedecen, yo hago lo mismo y le hablo a las cosas. Así que estaba la tormenta, estaba el mar.
todo era una tempestad terrible. Imagínate, eran pescadores. ¿Qué tipo de tormenta sería que Pedro, Juan y Jacobo de plano se asustaron? Era una tormenta que ellos nunca habían vivido. Seguro que habían pasado tormentas, pero ninguna como esta. Se asustaron y fueron y le dijeron a Jesús: Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús se levanta, molesto, llega hasta la ¿qué? ¿Es popa o proa? Sí, llega hasta la proa y le dice al mar: a ver, cálmate, cállate. Por tu culpa me despertaron. Y tú, ya viento, bájale, ya. Y se voltea a ellos y le dice: ¿y ustedes qué? ¿Acaso no tienen fe? ¿Acaso no son hijos de Abraham? ¿Acaso ustedes no tienen la bendición adentro de ustedes también? ¿Por qué no le hablan ustedes al mar? ¿Por qué todo lo tengo que hacer yo? Algunos sabemos lo que se siente hacer eso. Que todo se lo dejen a uno, que ore el pastor, pero que lo haga el pastor. Pero que el pastor, hermano, la bendición también está en usted. ¿Usted no es hijo de Abraham también? La bendición está dentro. La creación entera espera que usted le dé órdenes, pero usted no le dice nada. Hay problemas y usted los acepta. Es más, los llora. Es que ya no sé qué hacer, pastor, por favor, haga una oración por mí. Que esto se pare, pastor, ya no hallo la puerta por favor, ayúdeme. Y hermano, la bendición adentro de usted. Por eso Jesús regañó a los discípulos: oigan, ustedes también son hijos de Abraham, tienen la bendición y todo lo tengo que hacer yo. Ni una siestecita me puedo echar. Y créanme, a veces me he estado echando una siestecita y sale: pastor, ¿podría orar por mí? Fíjate que nos está pasando esto, a ver, hermano, ¿por qué quiere que ore? Sí, pastor, póngase de acuerdo con nosotros en que le atinamos a todos los pronósticos deportivos. Y digo yo: nomás para eso me despertaron. Le da risa, pero me han despertado para cosas todavía más absurdas que esa. De verdad. Y usted diría: no, pues no es posible. Sí es posible. Y todavía digo: bueno, siquiera, al menos ellos tienen la fe, pues deberían de ejercerla a ellos. Pero me llaman a mí hasta para que yo haga eso. ¿Sí? Imagínense. Y luego que Dios me dé el dinero para comprar los pronósticos. Peor, pero bueno. Amén. Fíjate bien, el mar dijo que no. La tempestad dijo: no pasan. Pero Dios le dijo: pasamos porque pasamos. Y se tuvieron que sujetar. El mar supo algo: este hombre tiene la bendición. La bendición que le fue dada a Adán y a Eva y que despreciaron y que después Abraham recuperó. Amén. ¿Y qué crees? El pastor también tiene la bendición. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por él? ¿Y cuántos quisieran también tener eso? Ya la tienes, hermano. Ya está en tu interior. Ahora vive en ella. Ordénale a las cosas en el nombre de Jesús. Ahora, ¿quieres otro ejemplo? Te voy a enseñar de un río rebelde. Ahí está la ciudad de Monterrey en este último huracán. Ya ven, por no hablarle a las cosas lo que pasa. Sí, un río rebelde. ¿Habrá cristianos que tengan la bendición en esa ciudad? ¿A alguno le habrá hablado al huracán? Lo que podrían evitar los cristianos. Y usted puede decir: ay, pastor, no sea tan fantasioso. ¿Se le hace impresionante esto? Ahorita le voy a dar un ejemplo todavía más impresionante. Ay, ese reloj se acelera cuando yo predico, de plano. Vamos a comprar otro que sea más lento. Josué capítulo 1, verso 1 al 2. Fíjate bien cuál es la voluntad de Dios. Primero te debes de enterar cuál es la voluntad de Dios acerca de tu vida, y después, si algo se está oponiendo, ordenarle que se quite en el nombre de Jesús. Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate. ¿Y qué? Pasa este Jordán tú y todo este pueblo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que pasen el Jordán. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios diría: pasa este Jordán. ¿Sí? Tú y todo el pueblo. Ya tenían la palabra de Dios. Ahora, fíjate bien qué fue lo que pasó al final. Aquí hay algo importante que quiero que pongas atención. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua,
porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas pero por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Es decir que el río, ¿cómo estaba? Desbordado. Estaba más o menos como se ve ahí. Imagínate qué fuerza del agua para haberse llevado esa parte de carretera. Y Dios agarra y les dice, a ver, Josué, pasen el Jordán. Y dice, Josué ha dicho, ahorita ya. Pues sí, ahorita pasa el Jordán. Pero es que este es el tiempo en que se desborda el Jordán. Es el tiempo en que trae mucha fuerza. Pero Josué no rebatió nada. Nada rebatió Josué. ¿Qué dijo el Jordán cuando ellos dijeron vamos a pasar el Jordán? El Jordán dijo no pasan. Pero Dios dijo, no me interesa que Dios haya dicho, ni me interesa que ustedes sean el pueblo escogido de Dios. No pasan. Josué tuvo que hacer algo, hermano. Déjame mostrarte qué fue lo que pasó. Josué tuvo que decir algo. Estamos en Josué capítulo 3, verso 10. Añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Perdóneme, ya volví a regarla aquí. Siempre le doy la tecla que dice fin y me manda hasta la última diapositiva. Permítame. Ok, ya llegué. Añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo. Ya leí el verso 10. El 11. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará de delante de vosotros en medio del Jordán. Fíjate bien lo que dice el verso 12. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Verso 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro. ¿Sí? En cuanto ellos metan los pies y se mojen, en ese momento el río se detendrá río arriba. Y no seguirá la corriente, y el río se dividirá, y ellos pasarán en seco. Amén. El río dice no pasan, y no los dejó pasar. Pero no se imaginaba que era Josué, un hombre que tenía la bendición de Abraham en su interior, el que le ordenó, te detienes en cuanto los sacerdotes mojen sus pies. Y los sacerdotes dijeron, ¿no se puede desde antes? Josué dijo, no le saquen, éntrenle. Sí, el Señor ha hablado. Y en cuanto empezaron a meter sus pies, tal vez hasta un guarache se ha de haber ido primero, de la fuerza, pero metieron los pies y se mojó uno, y luego se mojó el otro, y luego el siguiente. Y una vez que se hubieron mojado todos los pies, entonces el río se detuvo. Esto me habla también, hermano, cuando te atrevas a creerle a Dios en medio de un problema y le digas, no me importa que el problema dice que yo no puedo tener mi casa, yo creo que Dios quiere que yo tenga mi casa, yo creo que Dios quiere que yo prospere. Hermano, créeme, te vas a mojar los pies y a veces no se va a detener el río luego, va a pasar un ratito y vas a sentir la corriente y vas a sentir que te lleva, ¿sí? Pero si sabes estar firme en medio del río, Dios cumplirá su palabra y el río se detendrá. Amén. Isaías dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Ahora, así se detuvieron. Ahora, fíjate lo que dice el verso 16. Déjate lo leo desde el verso 14. Perdón, es el verso 16 nada más. Las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo, mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Y todos ellos pudieron pasar en seco. Le ordenaron al río. Amén. Le hablaron a las cosas. El río habló. No los dejó pasar. Pero Josué contestó. Y le respondió Josué, en cuanto se mojen los pies de los sacerdotes, se detendrán las aguas, río arriba, como un muro. Como si hubiera una presa que no lo deje pasar. Así se detendrá el río. Ahora, ¿esto se te hace impresionarte? Quiero hablarte de un solo obediente, aunque me he quedado pensando y creo que más bien fue un planeta obediente. ¿Sí?
¿Cómo es eso, pastor? Ah, mira, déjame mostrártelo. Déjate platico rápidamente la historia. Estaban peleando con los amorreos, ¿sí? Y los amorreos eran mejores peleando en la oscuridad. Y se estaba acercando la noche. Los hebreos necesitaban de la luz para poder vencer. Pero ya se está haciendo tarde, era como esta hora, se está metiendo el sol. Y entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Estoy leyendo Josué 10, versos 12 al 13. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Yo les platicaba en la mañana, me imagino al sol en su paseo normal por todo el planeta, y de repente le dicen: detente. Uy, me lo ordena un hijo de Abraham, pues, que me tengo que detener. ¿Cuánto tiempo? Nomás en lo que vencemos a los amorreos. Bueno, y la luna dice: yo ni le entro. Si al sol ya que está más grandote ya le ordenan, pues yo menos. Y tú puedes decir: ¿y ustedes creen que eso sea verdad? La NASA ha comprobado que es verdad. Busquen en Google, nada más ponle ahí: ¿cómo encuentro el día perdido? ¿Cómo encontrar el día perdido? Y te va a sacar toda la información de la NASA. Este planeta tuvo un día que duró más de 24 horas. No saben qué día fue. Bueno, más bien, sí saben qué día fue, pero no lo relacionan. Ellos obviamente no lo relacionan bíblicamente. Aunque una persona fue el que les hizo ver esto, ¿sí? Ellos empezaron a ver: hubo un día que duró más de 24 horas. Eso no es posible. Y entonces un hombre cristiano que estaba ahí les dijo: miren, hay un pasaje en la Biblia que dice que José un día paró el sol casi un día entero, casi. Es decir, no fue todo el día entero. Y haciendo ellos cuentas acerca de este pasaje, llegaron a la conclusión que fue un día de el sol se detuvo 23 horas con 20 minutos. Y dijeron: bueno, nos faltan 40 minutos. ¿Dónde están esos 40 minutos? Y entonces les pasó este pasaje que les voy a leer. Déjate el platico también, porque para que sea más fuerte, más sabroso el chisme. Sucede que el rey Ezequías había enfermado. Y entonces viene una palabra profética de Isaías. Isaías viene y le dice, y él viene y ve llegando al profeta y dice: oh, el profeta seguro viene a orar por mí y voy a sanar en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Bueno, en el nombre de Jesús todavía no, pero en el nombre del Señor, ¿sí? Y entonces el profeta le dice: el Señor te dice, prepara tu casa y todo lo que tengas que hacer, porque vas a morir. Imagínate. Y eso que le decíamos en la mañana, que la Biblia dice que la profecía es para edificación, consolación y exhortación. Y llegó y le dijo: te vas a morir, ¿sí? Así que ve preparando todo. Y entonces aquel suelta el llanto peor. Y Isaías, como generalmente son los profetas, solo te dan el mensaje y se dan la vuelta, ¿sí? Y ya te dejan a ti solito con la palabra. No les interesa si los obedeces o no. Ese no es trabajo de ellos. Ellos solamente son para llevar la palabra. Lo demás es su asunto. Y entonces se queda llorando Ezequías y le dice: Dios, dame más vida, mira que yo te he servido. Y ahí total convenció al Señor. Aparte que fue un excelente rey, de los mejores, si no es que el mejor. Y entonces va llegando a la casa y a la salida Isaías, y Dios le dice: regrésate y dile que le concedo 15 años más de vida, ¿sí? Y se regresa Isaías y le dice a Ezequías: dice el Señor que te concede 15 años más. No sé cómo lo hiciste, pero ya lo convenciste. Y entonces él contesta así, amén. Josué habló a Jehová, respondiendo Isaías, él le dijo: ¿y cómo sé que esto es verdad? Si lo que Dios dice siempre se cumple. Y entonces le dice Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que Jehová hará lo que te ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, que avance. Es decir, yo siempre le he visto que avanza, pero no es fácil que la sombra retroceda 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo retroceder la sombra los 10 grados que había avanzado en el reloj de Acaz. Es decir, esta persona le dijo: ahí tienen los otros 40 minutos que les faltaban. La NASA metió esta su información y la computadora pudo trabajar con esta información que le metieron. No lo digo yo, chéquelo, está en internet, ¿sí? La NASA lo ha probado, es verdad, ¿sí? Hermano, ¿y quién le ordenó que no se moviera? Un hombre que tenía la bendición de Abraham en su interior. Un hombre
que la cartera dijo, no pueden tomar Jericó, necesitas contratar varias demoledoras. Y no tienen demoledoras. Él dijo, no necesitamos ni dinero ni demoledoras, tenemos al Señor. Así que a la hora de gritar, no sé qué gritarían, pero yo creo que dentro de lo que gritaron es, murallas, quítense y déjenos pasar. Y las murallas obedecieron. Hermano, este planeta fue creado para que obedezca a cada hijo de Dios. Amén. Tu cuerpo te habla y te dice, no sanarás, tú nunca mejorarás, nunca te irá mejor de lo que ya estás. Hermano, es el momento de que le hables al cuerpo y le digas, que callas, y en el nombre de Jesús sanas. Amén. ¿Y qué sabes qué va a hacer el cuerpo? Tendrá que sujetarse a la palabra de Dios. Y algunos de ustedes lo han vivido. En el nombre de Jesús. Gracias. La bendición, hermano, es nuestra. Le pertenece a cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Ahora, yo creo que tú te preguntas esto, pero ¿cómo consigo que la bendición se manifieste? ¿Cómo logro que la manifestación de la bendición sane mi cuerpo? ¿Cómo consigo que la liberación y la prosperidad que se mencionan en Deuteronomio 28, del 1 al 13, se materialicen en mi vida? Alguno dirá, yo sé que la bendición se encuentra en mi interior, pero pastor, ¿cómo la activo? ¿Alguien le interesa saber esto? ¿Sí? O alguien quiere que les explique Apocalipsis y si vamos a irnos en el rapto, no, y a qué horas va a ser. Traigo la hora, ahora sí, ¿no quieren saberla? Bueno, entonces no quieren, vamos a pasar a ese tema. No se crea, digo, no vayan a pensar ahí los que le escuchen en internet, mira nada más, era una broma nada más. ¿Cómo la conseguimos, hermano? La obtendremos realizando la conexión de fe, negándonos a ser incrédulos como Tomás y creyendo que la bendición está obrando, incluso cuando aún no hayamos visto la evidencia. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Amén. Lograrán todo lo que se hayan propuesto. Así es como se activa la bendición. Cuando tú crees en las promesas de Jesús, aun cuando no las has visto, la fe se apega a la bendición y la activa. Se conecta, se enciende. El poder creador de Dios, hermano, empieza a funcionar. Sí, la palabra de Dios dice que todo lo que pidas en el nombre de Jesús, te será hecho, te será dado. ¿Cuántos habían escuchado eso? Pues en griego no dice así. En griego dice que todo lo que pidas en el nombre de Jesús, aunque no exista, por ti lo hará existir. Amén. Así que así es la bendición. Puede crear cosas que aún no habían existido. Puede hacer caminos en el mar. Y pregúntale a Moisés si no es verdad. Amén. Puede sacar hachas desde el fondo de un río en el nombre de Jesús. Y pregúntale a Eliseo. Hermano, la bendición ha funcionado por toda la Biblia. Y se quedó en Apocalipsis, y los creyentes de ahora no lo hemos usado. ¿Cuándo vamos a volver a usar la bendición? El día que decidamos creer sin ver. Hermano, y llegó el tiempo. Ha llegado la hora en que usted y yo tenemos que empezar a avanzar en esta vida, creyendo sin haber visto. Y después de creer, veremos. Amén. Cuando tú crees en las promesas de Jesús, ya dijimos que la bendición se activa. Romanos 10:9 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasará? Serás salvo. ¿Te acuerdas el día que aceptaste a Cristo? Si fue en una iglesia, regresaste a la casa y le dijiste, soy salvo, le dijiste a los demás, te quedaron viendo y dije, pues te ves igual que siempre. No se ve ninguna diferencia en ti. Y es normal, ellos quieren ver para creer. En la oficina les dijiste, ahora soy cristiano. Y dijeron, pues ya veremos. Ellos quieren ver para creer. Pero hermano, gloria a Dios, porque el Señor está trabajando en ti. Y aunque por fuera pareces el pecador de siempre, eres el hombre de Dios, el siervo de Dios, que cambiará esta ciudad, que cambiará esta nación con el poder de Dios. ¿Cuántos dicen, está hablando de mí, pastor? Gloria a Dios. Amén. Tú aparentabas ser el mismo y antiguo pecador, hermano. Sin embargo, cuando aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, tú fuiste salvo en ese instante. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si la salvación, que es lo más importante, se recibe por creer en el corazón y confesar con tu boca, la sanidad, ¿cómo se recibirá? Por creer en el corazón y por confesar con tu boca. El problema, la solución a ese problema que tienes, ¿cómo se resolverá?
Por confesar con tu boca, por creer en tu corazón y confesar con tu boca. Amén. Esa enfermedad incurable, ¿cómo sanará? Por creer en tu corazón y confesar con tu boca. Todo funciona así. Ahora, a Jesús le pasó lo mismo con la higuera. Vamos a regresar a la higuera. 24 horas después de hablarle a la higuera, él y sus discípulos pasaron por ahí y la vieron. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. La higuera que no se quiso sujetar a Jesús, se secó. Hermano, ese problema, esa deuda, esa enfermedad que no se quiere sujetar a Jesús, ordénale que se seque en el nombre de Jesús. Ese tumor que han detectado y que los médicos dicen que no hay solución, ordénale que se seque. La voluntad de Dios es que tú seas sano. Dios no manda enfermedades, en el cielo no hay. Así que dile, tumor, enfermedad, sécate en el nombre de Jesús. Amén. Después de pronunciarlas por las palabras de fe, siempre va a pasar esto, hermano. Transcurre un lapso de tiempo en el cual se libra la batalla de la fe, antes que el resultado se manifieste. Durante ese tiempo, Satanás te atacará con todo, a fin de interrumpir la obra de la bendición, intentando que declares palabras de incredulidad. Cuando oren por ti y todavía te siga doliendo y digas, oye, el pastor yo creo que no anda a andar muy ungido últimamente porque me sigue doliendo. Pero cuando tú digas, no me importa, ya impusieron manos sobre mí y yo sé que la bendición está obrando. Señor, gracias porque me has sanado. Y estás creyendo sin ver, creyendo sin sentir. Hermano, la palabra de Dios, la bendición de Dios hará efecto en tu cuerpo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice, derribando argumentos. Déjame ejemplificártelo ahorita. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando tú digas, voy a comprar mi casa, en el nombre de Jesús, yo estoy seguro que Dios quiere que tenga mi casa propia. ¿Cuántos dicen amén? Yo también digo amén. Pronto la tendremos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y cuando tú dices, no importa que diga la cartera, yo empiezo a declarar que tendré pronto mi casa propia en el nombre de Jesús. Y los pensamientos vengan y te digan, pero pues ¿de dónde vas a sacar para pagarla? ¿Sabes qué hay que hacer con esos pensamientos? Lo que hace la autoridad cuando encuentra un delincuente. ¿Sabes? Que lo agarran y lo derriban al piso. Por eso dice derribando argumentos. Le ponen la rodilla encima, le ponen las esposas, lo llevan a la cárcel y ahí lo empujan. Y le cierran la puerta, no sales hasta que tenga mi casa. En el nombre de Jesús. Te quedas arrestado, pensamiento. Por eso dice, llevando cautivo, es decir, encarcelando a cada pensamiento para que obedezca a Cristo. No obedeces a Cristo, eres un delincuente, pensamiento. Te arresto en el nombre de Jesús y no te dejo salir. No te permito que vengas a interrumpir la obra de la bendición que Dios está haciendo en mí. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, tienes que aprender a arrestar tus pensamientos, a encarcelarlos a cada uno de ellos. No los pongas en barandillas, salen al otro día. Mejor mételos al reclusorio. Ahí sí tardan un rato. El proceso se avienta cuando menos un año. Así de que en un año Dios sí te da la casa en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿cómo se llama tu higuera que dice que no vas a obtener? ¿Cómo se llama tu río? ¿Cómo se llama, que más vimos, tu tormenta? En el nombre de Jesús, ordénale, no será así. Mi Señor ha dicho que donde yo ponga mis manos seré prosperado. Mi Señor ha dicho, vengan y compren sin dinero. Amén. Ponte de pie, me apoyan mis hermanos de la alabanza. 8:2, me pasé por 2 minutos. Gracias a Dios. Aleluya. Hay cosas que se están oponiendo. Hay un cuerpo que dice que no sanarás. Hay un problema que dice que no lo solucionarás. Hay alguna situación adversa que te dice que nunca saldrás adelante. Hay problemas en la familia que dicen que jamás serás una familia normal. Hermano, ordénale. La creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios. Jesús le hablaba las cosas. Hermano, Él espera que tú y yo hagamos lo mismo. Tienes que tener el mismo tipo de fe que Dios tiene. Él no te pediría algo que no estuviera a tu alcance. Si Él te pide que tengas el mismo tipo de fe que Él tiene, es porque tú puedes tenerlo. En el nombre de Jesús. ¿Has visto tu negocio que no crece?
y que por más que quieres hacerlo crecer, parece que siempre se oponen cosas. Llegó la hora de decirle a ese obstáculo: sécate, en el nombre de Jesús. Nunca más serás un obstáculo para mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te iba a decir inclina tu cabeza, pero en esta ocasión levanta tu cabeza dignamente y ordénale a esa situación adversa, a ese problema, a esa situación: en el nombre de Jesús, a partir de ahora te secas en mi vida. Nunca más serás un obstáculo para mí. Yo declaro que mi vida, mi situación se soluciona de la siguiente manera. Así que ordénalo en el nombre de Jesús. Di cómo se va a solucionar esa situación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, tú eres el que le tienes que hablar. De nada sirve que yo le hable. Yo le puedo hablar a mis situaciones. Tú le tienes que hablar a los tuyos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con todo tu corazón. Y no sé dónde estuviera. Vamos, Señor. Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Dios que me ama. Gracias, Señor. Ahí donde estás, levanta tu mano. En el nombre de Jesús, ordenamos a cada situación, a cada problema: quítate de la vida de mis hermanos. Deja de estorbar sus propósitos, sus metas, sus sueños, sus proyectos, sus familias. En el nombre de Jesús, declaramos secas cada una de las enfermedades que les han estado agobiando. Declaramos solucionado cada problema, cada situación, cada adversidad. Cada negocio se levanta, cada vida se levanta en el nombre de Jesús. Cada proyecto se cumple en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos que todo lo que hay alrededor contribuye para que se pueda realizar el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dile: Señor, gracias. Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Solamente para asegurarnos, hermano, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor? Si no lo has hecho, es lo único que hace falta para que la bendición pueda fluir en tu vida.
No se requiere una religión. Es una relación personal con Dios la que libera la bendición en la vida de cada persona. Amén. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? No sé. Salatiel, ¿podemos aceptar a Cristo? Solo vamos a hacer una oración y puedes repetir después de mí. Los demás le apoyamos para que mi hermano no se sienta solo. Tenemos que decir: Señor Jesús, en esta tarde te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Declaro que yo era el pecador, que yo fui el que debía haber quedado en la cruz, pero reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Acepto tu sacrificio y recibo tu salvación. Envía tu Espíritu Santo a mi vida para que me guíe, para que me ayude a vivir la vida que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando a un pecador se arrepiente. ¿Por qué no le das un aplauso al Rey? Le dice: Señor, recibe tú toda la honra, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ofrendar y a diezmar también en esta noche. Amén. Toma asiento. Lo vamos a hacer de todo corazón. ¿Sabes bien que a Dios no le importa lo que tú ofrendes? No le importa la cantidad, le importa el corazón con el que lo hagas. Así que procura darle en ofrenda a Dios lo que te produzca alegría. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos delante de ti esta ofrenda y estos diezmos. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Y Padre, gracias porque tú multiplicas sus recursos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y mientras ofrendamos, déjame recordarte que el martes a las 7 tenemos oración. Así que no importa, hermano, qué problema tengas. Mi hermano Javier y todos los siervos que nos reunimos con él, tenemos la bendición obrando en nuestras vidas. Y podemos provocar que cualquier situación se enderece en el nombre de Jesús y se sujete a la bendición de Dios, a la palabra, a la voluntad perfecta de Dios. Amén. Así que te esperamos martes a las 7. Miércoles 7 de la noche tenemos servicio general. Estamos orando por la familia y estamos predicando acerca de las familias. Si no has podido venir, recuerda que las predicaciones están en la página de portal6640.com. Amén. Ahí puedes descargar las prédicas también. Jueves tenemos reunión de hombres. Hermano, usted no ha venido. Sí, la reunión es de hombres. Sí puede venir en el nombre de Jesús. Te esperamos jueves 8 de la noche en este lugar. Jueves y viernes hay células en las casas. Así que te conviene mucho escuchar la palabra de Dios también ahí en las casas. Y el sábado, hermano, tenemos ensayo del grupo de alabanza a las 3 de la tarde. Y a las 6 de la tarde reunión de jóvenes. Así que manda a tu joven, por favor. Sábado 6 de la tarde. Mi hermano Julio y mi hermana Belén se están haciendo cargo de ellos. Y ya sabes, el domingo 10 de la mañana o 6 de la tarde. El horario que mejor te convenga, que mejor se acomode a lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús. Ponte de pie. Vamos a quedar despedidos delante de la presencia de Dios. Padre, gracias te damos por lo que has hecho hoy. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y que hasta que el Señor venga, hermano, que nuestro Señor nos encuentre dando órdenes, ejerciendo señorío, gobierno, dominio sobre toda la creación, para que la voluntad perfecta de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y aquellos que lo creemos decimos amén. Dios te bendiga. Abraza a tantos hermanos como puedas.